Dios los bendiga, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a considerar el mensaje que nuestro Señor envía a la iglesia en Tiatira. Como ustedes saben, en este continuo estudio a las iglesias, ya vimos lo que es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, y ahora llegamos a la iglesia en Tiatira. Ahora, esta carta, hermanos amados, es fundamental que cada uno de nosotros la comprendamos, porque nos encontramos ante una iglesia que va a recibir la amonestación del Señor. Así es de que debemos de prestar mucha atención para que no caigamos nosotros en los mismos pecados y en el mismo desvío que esta iglesia cayó y anduvo. Para iniciar, quiero que hablemos un poco de la comisión y de la forma en la cual Cristo se identifica. Vamos a seguir un tanto el patrón que se hizo anteriormente con la iglesia de Éfeso. Ahora, la comisión la encontramos en el versículo 18. El texto dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo primero, debemos de comprender de que en la comisión el Señor resucitado y glorificado se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, y ahí le manda y le comisiona a que escriba una carta al pastor en esta iglesia, al pastor como representante de la iglesia en general en Tiatira. Esa carta tenía el propósito de llamar al arrepentimiento. Tenía el propósito de enfrentar el pecado en la iglesia. Anteriormente, hermanos amados, hemos observado en este estudio a las iglesias que hay ocasiones en las cuales a los hermanos débiles se les tiene que consolar, se les tiene que apoyar, se les tiene que ayudar, se les tiene que animar. Debemos, mejor dicho, llevar las cargas
y ayudar a nuestros hermanos débiles, aquellos que están necesitados. Pero cuando es necesario que a los hermanos se les llame la atención y se les corrija y uno les exprese dónde está el pecado y se les llame al arrepentimiento, debemos de hacerlo. Es parte del cristianismo. No debemos de rehusar a hacer esta parte fundamental en la iglesia. Así es de que debemos de prestar atención que el no enfrentar los pecados y el no llamar al arrepentimiento a la iglesia cuando está pecando es ir en contra del patrón bíblico y la ordenanza y la comisión del Señor Jesucristo. Lo segundo de ese versículo 18 es la forma en la cual nuestro Santísimo Señor Jesucristo se identifica Él a sí mismo. ¿Cuál es esa forma en la cual Él se identifica? Bueno, el Señor se identifica con sus atributos. Él dice, el Hijo de Dios. Eso apunta a su divinidad. Cuando los judíos entendieron que Él dijo que era el Hijo de Dios, trataron de matarlo por eso, porque dijeron de que se hacía igual a Dios. Oh, hermanos amados, Cristo es igual a Dios. Cristo es Dios manifestado en carne. No debe de haber duda en su corazón. La divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, hermanos míos, es una doctrina clara en la Escritura. Aquellos que niegan la Trinidad han fracasado espiritualmente. Se han apartado de la verdad del Evangelio. Lo segundo que el Señor dice cuando se identifica con la iglesia en Tiatira, el que tiene los ojos como llama de fuego. Eso significa, hermanos amados, y apunta a otro de los atributos fundamentales de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho todos son fundamentales. Pero acá está apuntando esos ojos como llama de fuego a su omnisciencia. Como cristianos deberíamos de pensar mucho en la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Él todo lo sabe. Él todo lo entiende. Los secretos más grandes que estén guardados en nuestro corazón, Él los puede ver. Él los conoce, hermanos míos. Los pensamientos de nuestra mente, Él los conoce. Él los sabe. Así es de que debemos de asegurarnos por sobre todas las cosas que las cosas que están en nuestro corazón y las cosas que están en nuestra mente sean agradables a Él. Quizás en este momento yo no puedo entender lo que ustedes están pensando o sintiendo en el corazón, y ustedes no pueden entender lo que yo estoy pensando y lo que tengo en el corazón. Y lo podemos esconder, y pueden haber cosas malas y aparentemente vernos como personas piadosas por fuera, pero el Señor lo entiende todo. El Señor lo conoce todo. Más adelante en esta carta a la iglesia de Tiatira dice que pagará conforme a cada uno de nosotros, conforme a nuestras obras. Así es de que debemos de tener mucho cuidado, conforme a lo que hay en nuestro corazón. Sigue diciendo en cuanto a la forma en cómo se identifica con la iglesia en Tiatira, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Eso de los pies semejantes al bronce bruñido, hermanos amados, apunta al poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos queridos, contemplar a Cristo como el Hijo de Dios, con los ojos como llama de fuego y con sus pies semejantes al bronce bruñido, es un recordatorio apropiado, hermanos queridos y amados, de el peligro que cada uno de nosotros corre si hacemos caso omiso al mensaje que Cristo nos está dando. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje lo encuentra usted en la palabra del Señor, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, la Santa Escritura. No debemos de desdeñar el mensaje que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha preservado por su misericordia.
Oh hermanos amados, nada se puede escapar del entendimiento de nuestro Señor. Ni nadie tiene más poder como para poder tener una batalla contra Él y salir victorioso y salir con las manos en alto. Cristo como omnisciente, como Hijo de Dios y Dios, y con su poder soberano y omnipotente, Él va a castigar toda rebelión, toda altivez de corazón. Todos pensamientos inicuos van a ser asolados un día. Debemos de asegurarnos que nuestros caminos sean agradables delante de su presencia. En esta epístola, o mejor dicho, perdón, en esta carta que el Señor envía a la iglesia en Tiatira, el Señor da alabanzas a esta iglesia. Y quiero que observe las alabanzas que el Señor expresa de esta iglesia. ¿Qué es lo que dice? Verso 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiero que pare ahí por un momento. Esta iglesia, hermanos amados, tenía lo que nosotros podríamos llamar en la actualidad una fe en acción. Su fe tenía obras. Claro que tenía obras. Ahora, esta iglesia era una iglesia que laboraba. No era una iglesia haragana. No era una iglesia mediocre, era una iglesia que laboraba, era una iglesia que se esforzaba, una iglesia que ayudaba a sus hermanos, a los hermanos, a aquellos cristianos que se congregaban ahí en Tiatira. Esta iglesia los ayudaba en todas sus necesidades. Ahora bien, quiero que comprenda lo siguiente. Es bueno, es necesario y es menester y preciso comprender que hay dos tipos de obras que agradan a Dios. Porque no debemos de pensar simple y sencillamente, bueno, lo único que importa es tener obra. Hay dos tipos de obras que agradan a Dios. ¿Qué quiero expresar con eso? Escuchen lo siguiente. Las primeras obras que agradan al Señor son aquellas tocantes a la fe, a la obediencia, al celo santo, al amor a Él, a la santidad, a esa justicia que emana de Él, a andar en esos caminos que Él establece. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos amados, esas son obras de justicia. Y andamos en esos caminos que Él ha demandado que los hijos de los hombres deben de andar, y en especial sus hijos. La segunda categoría de obras que a Él le agradan son aquellas obras de las cuales nuestros hermanos en la fe se ven beneficiados. Esto es obras, hermanos amados, que buscan el bienestar de los hermanos en la iglesia. Vemos un hermano en necesidad, si está en nuestro poder y en nuestra capacidad ayudarle, les ayudamos. No porque simple y sencillamente tengamos la facilidad o porque nos sobra. Lo hacemos porque es parte de nuestra nueva naturaleza ayudar a nuestros hermanos. Si ellos sufren, nosotros sufrimos con ellos. No estamos como los judíos en los tiempos del apóstol Santiago cuando escribió su carta. Ellos estaban ahí en el contexto diciendo, bueno, si fuera mejor mi condición, ayudara. Hay muchos cristianos que son así. Que si fuera su condición mejor, ayudaran. O si su condición fuera mejor, ayudaran. Ahora, quizás viviremos en esta tierra, hermanos amados, o viviremos en esta vida, y nuestra condición nunca será la de ricos o millonarios. Quizás tenemos poco o tenemos mucho, pero como cristianos estamos llamados a ayudar a aquellos necesitados conforme a nuestras capacidades. ¿Cuál es el principio? No para que otro tenga holgura y nosotros estrechez.
No, es para que todos estemos bien. De esa forma. Ahora, hay otras características que se mencionan acerca de esta iglesia, del por qué era alabada. Amor cristiano, fe, servicio, paciencia, y que las obras postreras eran mejores que las primeras. Sin lugar a dudas, hermanos amados, una iglesia de verdad debería de tener estas características y debería proseguir estas características. Que nuestras últimas obras sean mejores que las primeras. Había un verdadero amor cristiano. Había una verdadera fe. Un verdadero servicio cristiano. Había esa resistencia a momentos de dificultad, o mejor dicho, perseverancia en esta iglesia. De tal forma que esta iglesia tenía mejores obras cada día. ¿Qué cristiano no quiere tener mejores obras cada día delante de Dios? Todos queremos. Debemos de asegurarnos de que nuestras últimas obras son mejores que las obras que tuvimos ayer y que son mejores que las obras que tuvimos antier y un año atrás, y seguir ese camino. Ahora bien, quiero que comprenda lo siguiente. A pesar que nuestro Señor Jesucristo da esta tan grande alabanza a la iglesia de Tiatira, también da un duro reproche para ella. Y lo que es bueno entender, hermanos amados, cuando nosotros contemplamos esa alabanza e inmediatamente después el reproche, podemos comprender que aunque nosotros hagamos algo que nuestro Señor Jesucristo nos ha demandado y nos estemos esforzando en hacerlo y lo hagamos de una forma que le está agradando a Él, eso no nos da licencia para hacer algo que no le agrada. Si estamos haciendo algo que se nos manda, eso no nos permite ni nos da licencia para ir y pecar contra el Señor Jesucristo. No porque hacemos una cosa se nos va a perdonar el hacer una cosa malvada o el hacer pecado. Hay cristianos que no comprenden eso. Esta iglesia estaba fracasando en ese punto. Habían cosas que el Señor había alabado porque las estaba haciendo bien. Pero por otro lado, empezó a hacer cosas que al Señor Jesucristo le degradaban. Le desagradaban, al dueño de la iglesia. Nosotros no queremos que el dueño de la iglesia venga y traiga cosas contra nosotros. Así es de que debemos de tener cuidado. ¿Cuál fue esa amonestación que el Señor expresó? Bueno, en los versos 20 al 23 de nuestra porción base, ahí encontramos la amonestación que el Señor da a la iglesia en Tiatira. Y no solamente le amonesta, sino que también le presenta el castigo. A veces, hermanos amados, nosotros amonestamos a una persona, le llamamos la atención a una persona y las personas no les interesa. A veces eso sucede con nuestros hijos, o a veces nosotros éramos así de rebeldes. Se nos llamaba la atención y no nos importaba lo que nuestros padres nos decían, entraba por un oído y salía por el otro. No había temor. Bueno, eso no debería de suceder con el Señor Jesucristo. A Él se le debe de respetar y debe de haber temor con Él, con temor delante de Él. Debemos de comprender, hermanos amados, que es aquel que no miente y que no se arrepiente. Con Él no podemos jugar. Él no está bromeando. Si Él nos llama al arrepentimiento y nos dice que dejemos el pecado, debemos de entender que lo está diciendo por una razón. Él es santo. Él es justo, Él es recto, y un día va a traer juicio. Si nosotros somos encontrados en el grupo de aquellos que son desobedientes a su voluntad y son aquellos que están caracterizados por una vida sin santidad, una vida sin justicia, una vida apartada de Cristo, no esperemos heredar el cielo. Esperemos la espada de juicio, esperemos el castigo.
sin paz ni santidad, nadie verá al Señor, dice la Escritura. Está escrito, hermanos míos. Ahora, quiero que observe acerca de esta amonestación y acerca del castigo que el Señor expresa en su mensaje a la iglesia en Tiatira. Dice el verso 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Quiero que pare ahí por un segundo. La amonestación de nuestro Señor es que esta era una iglesia tolerante. Esta es una iglesia acomodada. De hecho, la iglesia de Tiatira tiene el título como la iglesia acomodada. Usted no quiere ser un cristiano acomodado. Usted no quiere estar en una iglesia que lleva ese título de la iglesia acomodada. Debemos de recordar, hermanos queridos y amados, de que cuando iniciamos este estudio y esta serie sobre los mensajes a las 7 iglesias, hablamos de que esas 7 iglesias eran iglesias representativas. Fueron iglesias reales y verdaderas, pero a la misma vez son iglesias representativas. Ellas representan a las iglesias. La iglesia en la cual usted se congrega y su cristianismo está en una de estas 7 iglesias. El propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros pase revista a su propio cristianismo, a su propia fe, y observar con cuál de estas iglesias nosotros nos identificamos. Debemos de prestar atención. Hemos visto Éfeso, la iglesia sin amor. Vimos Esmirna, la iglesia bajo persecución. Vimos anteriormente Pérgamo, la iglesia mundana. Ahora estamos viendo Tiatira, la iglesia acomodada. Ahora, no debemos pasar por alto esta palabra. Esta palabra, hermanos amados, tiene implicaciones espirituales y eternas. Si usted cae en la categoría de una de las 5 iglesias a las cuales se les llama la atención y se les llama a que se enfrente el pecado y se les llama al arrepentimiento, y usted se engaña y dice que no se encuentra en una de ellas, pero la verdad es que su ejemplo, sus obras, su teología, su forma como camina, su desobediencia, dicen que en verdad está en una de esas 5 iglesias. Oh, usted puede mentirse, pero acá se le está diciendo que si no se arrepiente, el juicio va a caer un día sobre usted o sobre nosotros. Y no se nos dice que va a ser un día largo. El Señor, cuando llama la atención a esta iglesia, dice: si no, vendré pronto si no te arrepientes. Debemos de tener cuidado. Que no caigamos en la categoría de ser cristianos acomodados. Lo que aconteció, hermanos amados, con esta iglesia en Tiatira es que permitió, toleró y se acomodó a una enseñanza falsa, a una enseñanza impía, sin poner resistencia al error y sin importar el peligro de tal acción. Sin importar, hermanos amados, que la falsa doctrina estuviera ahí, el falso cristianismo, los falsos maestros.
lo toleraron, lo minimizaron. Debemos de tener cuidado que eso no suceda en nuestras iglesias y en nuestro cristianismo. Dice ese comentarista bíblico Simon Kistemaker sobre estos versículos. La intención de los seguidores de Balaam, de los Nicolaitas y de Jezabel es la misma: engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permitiría ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer ser marginados. Pero el Señor dice: nadie puede servir a dos señores. A lo que Santiago agrega: si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Lo que Kistemaker ha expresado, hermanos amados, es correcto. Si nosotros queremos ser aceptados por el mundo, debemos de entender de que no podemos ser aceptados por Dios. No podemos, hermanos queridos y amados, bajar los estándares bíblicos y divinos y pretender que las cosas estarán bien delante de Dios. Permitir que la doctrina mundana entre a la iglesia. Seguir esa doctrina. Ser tolerante con ella. ¿Cuántas iglesias están caracterizadas por esto? Son tolerantes con los predicadores. Son tolerantes con aquellos que no están enseñando la verdad. De una o de otra forma se están deslizando y se están acomodando al mundo. Se están haciendo mundanas y acomodadas. Pablo nos dice en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es terrible comprender, hermanos amados, que ese principio espiritual que debe de ser aplicado en la congregación de Cristo, en muchas iglesias se ha perdido de vista. Se permite la falsa enseñanza y se cree que todo estará bien. Eso no es correcto. Debemos de comprender de que si hay error, corremos el peligro y grave peligro de caminar en el error. Y es lo más seguro que sucederá. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si dejamos un tomate malo en medio de todos los tomates buenos, ese va a dañar a los demás. Sigue diciendo en nuestro texto base, en ese versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, anteriormente les dije de que esas pocas cosas no significaba que eran cosas significantes, sino que el Señor tiene algunas cosas contra la iglesia. Debemos de buscar que el Señor no tenga esas cosas contra nosotros. Sigue diciendo que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Quiero que pare ahí. Quiero que pare ahí por un segundo. Toleraban a esa mujer Jezabel que se decía profetiza. En el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Testamento nos enseña que habían mujeres profetizas. Tenemos a Ana en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 36. En el libro de Hechos, capítulo 21 y verso 9, a las hijas de Felipe. Pablo habla de eso en el capítulo 11 de Primera de los Corintios y verso 5. Pero quiero que entiendan lo siguiente.
Estas epístolas, cuando fueron escritas, y estos libros como los evangelios, no teníamos el canon bíblico como lo tenemos ahora. Ahora nosotros no tenemos necesidad de profetas. De hecho, ese es un ministerio que ha cesado en nuestros tiempos. Porque causa los apóstoles y los profetas estaban poniendo el fundamento. Bueno, Cristo es el fundamento, pero ellos nos estaban dando la doctrina de Cristo para que nosotros tuviésemos el canon. Una vez el canon cerrado, el ministerio de los apóstoles y el ministerio de los profetas cesó. No hay más apóstoles, no hay más profetas. Si el Señor quiere en su misericordia y si hay un propósito extraordinario, por decirlo de esta forma, claro, el Señor puede usar a un hermano para que profetice, pero eso no es el patrón. Eso no es algo que se va a dar todos los días en la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos eso, hermanos amados, porque el Espíritu de Dios nos viene y nos trae a la palabra del Señor. Veo iglesias que están enfocados en la profecía. A ellos no les interesa la palabra del Señor. Usted puede estar seguro de que el Espíritu de Dios no los está guiando a eso. He visto cristianos que están interesados en escuchar sueños, sí, profecía y visiones y revelaciones. Maestros interesados en eso, predicadores interesados en eso. Pero cuando contemplan que alguien es un maestro de la Escritura, no les interesa. No les interesa que la iglesia vaya a tener a una persona que les enseñe la palabra. Les interesa que vaya a haber una persona que les hable de sueños, que les hable de nueva revelación. Esas iglesias se han desviado, se han deslizado. La obra del Espíritu Santo es recordarnos las palabras de Cristo. ¿Y a dónde tenemos las palabras de Cristo? En las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros conocemos como la Biblia. El Espíritu está aquí, hermanos amados, no para darnos una nueva revelación. Está aquí para abrirnos el entendimiento para que comprendamos su palabra, la cual fue revelada miles de años atrás. Debe de ser claro y debe de ser entendible. Pero como lo dije anteriormente, el Nuevo Testamento nos enseña de que habían ahí algunas mujeres profetizas. Así es que apunto a esto por dos razones. La primera, porque debemos de entender que aunque esas mujeres profetizas que habían estaban ahí por una función. La iglesia primitiva en sus inicios no tenían un canon como nosotros lo tenemos ahora. Ellos no tenían los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento se estaban escribiendo y formando y se estaban recopilando. Así es que era necesario el ministerio de los apóstoles y los profetas. La segunda razón, hermanos amados, por la cual estoy apuntando esto, es que debemos de comprender de que el problema que acá se está expresando en cuanto que estaban tolerando a esa mujer Jezabel que se decía profetisa, el problema no es porque ella era mujer. Escuché en una ocasión de que un predicador predicó sobre esto, sobre este mismo pasaje, y la iglesia en su totalidad o en su mayoría era de mujeres. Estaba un poco molesta porque aquel predicador había desbaratado y había hecho pedazos a las hermanas cristianas. Bueno, debemos de tener cuidado y entender que acá el problema por el cual el Señor está llamando la atención a la iglesia en Tiatira no es porque Jezabel es una mujer. Es por la enseñanza, hermanos míos. Debemos de comprender eso. El problema no son las mujeres. Los hombres también son perversos en gran manera.
Claro, no estamos diciendo si las mujeres no han sido regeneradas y permiten y andan en el pecado, claro que son malignas y perversas. Pero igual los hombres. Así de que las cosas se deben de decir como son. No se deben de encubrir. En nuestros días tenemos un montón de Jezabeles en los púlpitos. Pero también tenemos un montón de Jezabeles, hombres, en los púlpitos de iglesias cristianas. Mujeres y hombres que caen en esta categoría. Que los podemos poner en este molde. ¿Quién los está enfrentando? En muchas ocasiones hay iglesias que parecen ser ortodoxas y que levantan el dedo y apuntan y gritan contra aquellas mujeres que están haciendo cosas malas. Pero ¿quién está enfrentando a esos Jezabeles, hombres que están subidos en los púlpitos cristianos y que están enseñando error y no están predicando la verdad, están hablando locura? Debemos de comprender, los hombres deben de comprender, esos hombres que son cristianos, que son ministros, que son maestros, que son pastores, no por ser hombres tienen licencia para enseñar error, herejía, falsa doctrina. Debemos de comprender eso. Aquellos maestros, aquellos ministros, aquellos pastores, deben de cuidarse de qué están enseñando. Quiero llamar su atención a algo más. Nuestro Señor dice que esta mujer se decía profetiza. Quiero que pare ahí. Esta mujer se decía profetiza. Cristo no lo dijo. Cristo no dijo, ella es una profetisa mía. Cristo dijo, ella se dice profetiza. Debemos de comprender lo siguiente, hermanos míos. No todo hombre o mujer que se dice que profetiza en el nombre de Dios, le tenemos que creer. No todos los que se dicen cristianos o cristianas, Cristo dice que son cristianos. Hay unos que se dicen ser cristianos. Hay unos que dicen que profetizan por el nombre de Jesucristo. Pero Cristo dice, no son cristianos y no profetizan en mi nombre. Debemos de tener mucho cuidado. Alguien dirá, bueno, ¿cómo sé a quién creer? ¿Cómo sé? Observe cuál sea su forma de vivir, su doctrina y su ejemplo. En una ocasión, una anciana de otra iglesia me preguntó, bueno, ahí en mi iglesia hay una persona que se está levantando a profetizar, pero yo no sé, no tiene una buena vida. Inmediatamente repliqué y dije, bueno, ¿por qué la dejan que se levante? ¿Por qué la dejan que exprese algo al pueblo cristiano? ¿Por qué dejan que profetice a la iglesia? De hecho, bueno, usted, si ha escuchado mi teología, usted sabe que yo no estoy tan de acuerdo con la profecía. No creo que es un ministerio activo. Y no creo que es algo que el Espíritu de Dios estará haciendo todos los días en la iglesia. Creo que lo hará si Él quiere hacerlo, en ocasiones especiales, en momentos en los cuales hay un propósito definido. No creo que nos traerá profecía de que vamos a encontrar carne en la tienda, o que vamos a tener una casa más grande, o que vamos a tener un carro nuevo, o que vamos a tener un nuevo trabajo. No creo esas cosas. Creo que sería algo necesario
y muy importante para el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a creer a aquellos que nos están enseñando o si alguna ocasión somos expuestos a una persona que está profetizando? Vamos a ver su forma de vivir, su doctrina, su ejemplo. El verso 20, en su segunda porción, dice de Jezabel, que se decía profetiza: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa era una manera de vivir. Y sus enseñanzas iban en contra de la palabra de Dios. Debemos de comprender, hermanos queridos y amados, de que cuando una persona o un predicador enseña algo que está en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, no importa que se digan cristianos, no importa que se digan predicadores, no importa que se digan profetizas o profetas o como le quieran llamar. El Señor anteriormente dijo de esta mujer Jezabel, que se decía profetiza. Dijo que no era una profetisa, porque ella estaba enseñando rebelión contra el Señor. Ella estaba enseñando algo que contradecía la verdad, algo que negaba el evangelio. Su mal ejemplo descarriaba a otras personas. ¿Cuántos cristianos están en lugares de prominencia en las iglesias con malos ejemplos, contradiciendo la enseñanza bíblica, negando la verdad del evangelio, y la iglesia con los brazos cruzados? La iglesia en la categoría de esta iglesia de Tiatira, acomodada. Es más, pasan los predicadores por los púlpitos uno tras otro, tras otro. Y la iglesia ni se percata de las herejías y de los errores que esos predicadores están expresando. Son iglesias y cristianos acomodados. Estas son palabras duras. Será más duro si somos encontrados en esta categoría y despertamos a la realidad eterna, que nuestro lugar va a ser el infierno. Eso será duro. Este es un llamado de atención. Si somos cristianos y se nos está hablando, no debemos de fruncir nuestro ceño contra la palabra. No debemos de molestarnos. Debemos de arrepentirnos. Acá no se nos dice moléstense. Acá se nos dice arrepiéntete si estás haciendo estas cosas. Esto no se puede maquillar. Esto se tiene que expresar. ¿Con cuántos cristianos no he hablado y les he dicho, bueno, se ha predicado esto en tu iglesia y lo han dicho? Y muchas de las personas me han dicho, bueno, yo no estaba ahí y yo sé que estaban ahí. ¿Qué me dice eso a mí? Que delante de tu presencia presenten error y tú no entiendas que es error. O que eres un ignorante, o que eres un cristiano muy acomodado que no te interesa lo que se predica. El propósito no es ofender a alguien. El propósito es hacerle entender que estos son pecados que Cristo abomina. Para seguir. Igual que Jezabel, la mujer del rey Acaz, ella perseguía y mataba a los verdaderos profetas de Dios. Estos Jezabeles que están en las iglesias modernas se levantarán contra aquellos predicadores que en verdad están exponiendo el consejo santo y están predicando la verdad del evangelio. ¿Cuál es la razón para eso?
Ellos están exponiendo la falsedad de su doctrina. Ellos están exponiendo el error que tales personas están predicando. Pero un cristiano o un pastor o un ministro o un predicador que está predicando la verdad debe de entender de que va a tener oposición de Satanás, va a tener oposición de otros cristianos, va a tener oposición de los falsos, si en verdad está haciendo lo que es correcto. Observe lo que dice el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ese verso 21, hermanos míos, nos muestra una característica de aquellos que son falsos cristianos. No se arrepienten de su maldad. Tienen el corazón endurecido por el engaño del pecado y la maldad que está en sus corazones. Los cristianos no son rebeldes, no son bellacos. Los cristianos tiemblan ante la palabra del Señor. Sí, miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, dijo el Señor. Aquel que tiene respeto a lo que el Señor ha dicho. He contemplado muchos cristianos que se les dice, esto no es correcto porque la Biblia lo dice. Estas personas arrugan su cara, encogen sus hombros, estiran la boca. Y claro, todas esas son expresiones de molestia, de incomodidad, de enojo. Y dicen, yo no creo. No dicen, vamos a la Escritura. Esa no es una buena característica del cristianismo de ellos. Se están deslizando demasiado a ser anticristianos. El verdadero cristiano teme a entender que en su corazón puede albergar el pensamiento o puede albergar aquella actitud que no le importa estar en contra de la palabra del Señor. No sean sabios en su propia opinión, dijo el apóstol Pablo. No tenemos toda la verdad, pero sabemos que la Biblia la tiene. Cuando un cristiano me dice a mí, Giovanni, tú estás mal, yo digo inmediatamente, dime en qué estoy mal. Yo no pretendo ser el cristiano estrella, el que nunca se equivoca, el que nunca peca. Yo pretendo no hacerlo, pero estoy batallando cada día. Y debemos de entender de que los cristianos estamos batallando. Así es de que debemos de estar alerta. Debemos de comprender de que hay un manual, hay un libro, el cual nos enseña cómo estar alerta y que nos enseña dónde está la maldad. Y no olvidarnos de ese libro. Entiendan que una persona con tal conducta y estilo de vida, Dios nos los contempla para su uso santo o su obra o para ponerlos en su ministerio. No. Él busca personas que han sido apartadas para Él. Personas que están caracterizadas por la obediencia, por la fidelidad, por el amor, por el temor, por la reverencia. Personas que aman su palabra. Claro, en las iglesias en nuestros días se pueden levantar muchas personas y profetizar y aquello se puede cumplir. Eso es espíritu de adivinación.
Debemos de tener cuidado en cuanto a eso. Mucho cuidado. No crea a un espíritu de adivinación. La Biblia ha sido clara en cuanto a esto. La Biblia nos ha dicho que existen espíritus de adivinación y que se pueden cumplir las cosas que ellos profetizan. Debemos de comprender. Cuando recién era cristiano, hablaba con un maestro y hablábamos de la profecía y me dice él, bueno, sabemos que una profecía es de Dios cuando se cumple. Bueno, no necesariamente. Eso es correcto. Observe lo que dice Deuteronomio en el capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, escuche eso, soñador de sueño o profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, actos extraordinarios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunciare, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis, Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató, de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Quiero que paréis. El castigo para un falso profeta y un falso soñador era muerte en el Israel antiguo, hermanos míos. Eso era un pecado terrible. El Señor dice que ese pecado era tratar de apartarlos del camino del Señor. El versículo 2 de ese capítulo 3 es fundamental para entender toda esta porción. Y quiero que lo observe una vez más. Y si se cumpliere la señal que profetizó o la señal de aquel que soñó un sueño o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Quiero que pare ahí. En las iglesias modernas y contemporáneas hay tantos falsos cristianos que profetizan y ven sueños. No necesariamente le dicen vamos a adorar a Baal. No necesariamente le dicen vamos a rendir homenaje a uno de esos dioses. No le dicen vamos a adorar al Dios del Islam, a Buda o a cualquier otro Dios extraño. Les dan o nos dan un ejemplo errado de lo que es el verdadero evangelio. De esa forma hacen que el mundo sea atractivo. Nos dan una falsa esperanza, una falsa enseñanza. Un ejemplo erróneo de lo que es el verdadero cristianismo. Tales personas caen en esa categoría. No debemos de decir, bueno, está profetizando, se está cumpliendo, pero él no nos dice, vamos a adorar a la manera en la cual adoran los católicos romanos. Quizás no te dice eso,
pero su vida está caracterizada por el pecado, por la maldad, por el engaño, por la hipocresía, por la desobediencia, por la falta de santidad, la falta de temor al Señor, el amor al dinero y tantas cosas. Esas personas caen ahí. No debemos de ser engañados ni confundidos, hermanos míos. Ahora, es bueno que comprendamos el castigo para estos impíos en la iglesia. Es un castigo severo y que sirve de advertencia para toda la iglesia. Esto es fundamental, porque la iglesia debe de entender que con Cristo no se juega. Observe lo que dice el verso 22 y el verso 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Con Cristo no se juega. Él es omnisciente, hermanos míos. Él escudriña la mente y el corazón, y Él nos va a pagar conforme a nuestras obras. Permítame avanzar porque el tiempo se me ha escapado. Así es de que vamos a tratar de apurarnos un poco en los últimos versos. Quiero que vea el verso 24 y el verso 25. Dicen estos dos versículos: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Quiero que pare ahí. En esos versos se nos muestra el mandamiento que Cristo da a esta iglesia. Hay algunas cosas a las cuales yo quiero llamar su atención aquí. Aunque parezca difícil de creerlo, hermanos amados, había un remanente fiel en la iglesia en Tiatira. Como lo dije anteriormente, aunque parezca difícil de creerlo, yo voy a ser bastante sincero con usted. Si Cristo, nuestro Señor de la gloria, no hubiese expresado que aquí había un remanente fiel en esta iglesia acomodada, yo no lo creería. Pero en esta iglesia acomodada había un remanente fiel. Ahora bien, creo que esto me va a tomar más minutos de lo que yo esperaba, pero voy a tomar esos minutos, porque esto debe de entenderse de una forma correcta. Se corre el peligro que alguien escuche esta predicación y esté en una iglesia acomodada, esté en una iglesia mundana, esté en una iglesia apóstata y diga, bueno, pero Tiatira, era una iglesia acomodada, como Giovanni dijo, y había un remanente fiel. Entonces yo estoy en una iglesia acomodada, en una iglesia mundana, yo estoy en una iglesia apóstata y yo soy fiel. Debemos de tener el cuidado de cerrar cualquier lugar por donde Satanás pueda entrar a un corazón y engañarlo. No debemos de dejar nada abierto. Ni un solo lugar, ni pequeño. Como lo dije anteriormente, si Cristo no lo hubiera expresado, yo no creería que de esta iglesia había un verdadero cristiano. Pero Él lo dijo. Así es que ahí había un remanente fiel. Siendo que hay un remanente fiel, es fundamental y necesario entender cómo se ve un fiel ante los ojos de Cristo. Dice nuestro Señor en el verso 24, pero a vosotros
Ese es el remanente fiel. Y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, quiero que pare ahí. Ellos no tenían la misma doctrina que tenían los anteriores. Era una doctrina ausente de santidad. No había santidad en ellos. Fornicaban, andaban en adulterio, cometían cosas sacrificadas a los ídolos. En síntesis, no había santidad y estaban en contra de lo que la verdad del evangelio enseña. Oh, hermanos amados, hay una gran diferencia entre un verdadero cristiano y un falso. Aquí los verdaderos sí iban en pos de la palabra del Señor. Ni conocían las profundidades de Satanás. No conocen lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. ¿Qué significa eso? Esa es una referencia, hermanos amados, a los actos pecaminosos y de maldad que los impíos hacían. Un verdadero cristiano no tiene doctrinas mundanas, no se acomoda, no es tolerante con la doctrina mundana. Tiene la verdadera doctrina, caracterizada por la obediencia, por la santidad, por el amor a Cristo, por el temor a Cristo. Tiembla ante la palabra del Señor. No anda en ese mal camino, en ese mal ejemplo, en lo que ellos expresaban las profundidades de Satanás. No anda en una vida caracterizada por el pecado. Si nosotros observamos una iglesia que ha apostatado, hay muchas personas que dicen, bueno, nosotros somos el grupo fiel de esa iglesia. Pero si ellos hacen las mismas maldades y los mismos pecados, ellos no son el grupo fiel. Ellos son los infieles. Ellos son los apóstatas. De hecho, hermanos amados, creo que el remanente fiel, cuando una iglesia apostata, porque puede suceder, cuando una iglesia se aparta de la verdad, el remanente fiel no se quedará ahí. Debemos de recordar de que en este punto, esta epístola se escribió como alrededor del año 100, o este libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 100. No teníamos todo el canon completo. Ahora, anteriormente, luego el apóstol Pablo había escrito a la iglesia, a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, le escribió a la iglesia de Tesalónica en su segunda epístola, capítulo 3, verso 6, verso 14. El mismo apóstol le escribió en segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. El apóstol Pablo escribió en Romanos 16, 17. Y todas esas escrituras que yo he mencionado, si usted tiene tiempo, nosotros por cuestiones de tiempo no las vamos a ver en este momento. Usted las debería de leer. Pablo y Juan expresan que si hay ahí falsos cristianos, los verdaderos se separen de ellos, que no tengan comunión con ellos, que no tengan asociación con ellos. De hecho, el apóstol Juan, en esa porción que expresé, él dice de que si alguien viene con una doctrina diferente a nuestra casa, no le permitamos que entre, ni tan siquiera le hablamos, que no los recibamos, porque si los recibimos vamos a participar de sus mismas malas obras. Esta es la razón por la cual yo creo que si una iglesia se desliza de la verdad del evangelio, si hay un remanente fiel, ese remanente fiel se va a salir de ese lugar.
¿Cómo pueden estar ahí en un lugar donde se están cometiendo actos de inmoralidad, de maldad, de perversidad? ¿Cómo pueden estar en un lugar donde se está blasfemando al mismo Jesucristo de la gloria? Sería difícil. Observe lo que sigue diciendo nuestro Señor. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esa es una referencia a la doctrina de nuestro Señor, a los mandamientos, la promesa, la esperanza, la fe, la paciencia, el amor, la santidad. Él manda a retenerlo, a no comprometerlo, a no dejarlo. Tenemos que mantenernos en la palabra del Señor que se nos ha sido enseñada, que se nos ha sido dada. Debemos de contender ardientemente por la fe, una fe dada a los santos, la doctrina que una vez se nos dio. Tenemos que mantenerla, tenemos que defenderla. Esta iglesia había fracasado en defenderla. No fracasemos nosotros, hermanos míos. Para terminar, verso 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas rápidas de esos versículos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dijo el Señor. Eso es lo que significa vencer ante los ojos de Jesucristo. Terminar la carrera andando en obediencia y andando en los caminos que a Él le agrada. Eso es lo que significa ser un verdadero cristiano. Los puritanos entendían eso. Los reformadores entendieron eso. Ellos sabían que un cristiano que se apartaba nunca fue cristiano ante los ojos de Cristo. Se apartó. Cristo le promete y le dice que las promesas en Él son sí, amén, para aquellos que vencen hasta el final y que guardan sus obras. Lo segundo que le establece es: yo le daré autoridad. ¿Qué está diciendo por eso? Tenemos autoridad en base en que vamos a reinar con Cristo. Vamos a estar con Él. El verso 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. Esa es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener comunión con Él. Estaremos con Él por la eternidad. Juan más adelante expresa que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Eso es el capítulo 22, verso 16 de este mismo libro de Apocalipsis. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 19, nos dice de que el lucero de la mañana ya está en nuestro corazón. Pero viene el día, hermanos amados, en el cual vamos a tener al Señor Jesucristo en plena gloria. Oh, cuán hermoso será ese día. Oh, los cristianos debemos de esperar con ansias ese día. Pero lo debemos de esperar en santidad, en obediencia, en temor, en reverencia. Caminar con el Señor. Agradarle en nuestros caminos. Por cuestiones de tiempo yo voy a llegar hasta acá. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Si alguien considera que su cristianismo es igual al de Tiatira, esta iglesia acomodada, hoy es el día en el cual puede arrepentirse y puede pedir misericordia del Señor. Él es amplio en perdonar y mostrar misericordia para con aquellos que en verdad tienen un corazón que se arrepiente. No debemos de dilatar este asunto ni dejarlo para mañana.
Así es de que la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga. Amén y amén.